y App Store. Vamos a iniciar hablando de educación, Jorge, porque se ha cumplido ya más de 60 días, para ser exactos, 605 días que muchos de los niños y adolescentes de nuestro país no han podido o no han tenido la oportunidad de retornar a las aulas. Y decimos no han tenido la oportunidad porque, si bien es cierto, hay un porcentaje que sí está en un sistema semipresencial, este porcentaje es muy reducido a nivel nacional. Y depende mucho, por ejemplo, de las condiciones de infraestructura de las escuelas, que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que se tengan los kits de higiene, las mascarillas y también, por supuesto, de aquellos que se han quedado en casa. No todos tienen las oportunidades tecnológicas para poder haber sobrellevado un año escolar de manera adecuada. Así es, definitivamente. Joan, es importante conocer también cómo se han capacitado, por ejemplo, nuestros profesores, nuestros docentes, considerando que ya estamos poco a poco volviendo primero a la semipresencialidad con el objetivo de retornar, esperemos pronto, a las clases presenciales. También hay que recordar que nuestros chicos, nuestros alumnos están sin duda resultando muy afectados, tanto emocional como académicamente, a raíz de la emergencia sanitaria y de las restricciones que todos estamos viviendo. Claro que sí, Jorge, y vamos a conversar justamente de ese tema con José Cueto, director del proyecto Amauta, a quien le damos de inmediato los buenos días y la bienvenida, por supuesto, a Siempre en Casa. Señor Hola, Cueto. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Estos más de 600 días en los que niños y adolescentes no han podido retornar a sus escuelas y a las aulas, tiene también desde otro punto, el punto pedagógico. Me refiero exclusivamente a la capacitación o la oportunidad de capacitación también que han tenido los docentes mientras se ha venido dando los meses más complicados de la pandemia de COVID-19. Claro que sí. Bueno, el asunto aquí es que, por un lado, tenemos a docentes que se están reconectando también con la presencialidad, sí, pero vienen a hacerlo desde un lugar distinto, ¿cierto? Ellos también tienen un tema de un bienestar psicológico personal con el que tienen que luchar, con el que tienen que trabajar para poder conectarse con los alumnos nuevamente. Y también volver a conectarse con la presencialidad demanda del docente, ¿no?, algunas competencias que ellos hayan podido desarrollar y que hoy más que nunca son verdaderamente importantes, ¿no?, como la capacidad de conectarse con los alumnos, motivarlos, encauzarlos y también ser un sustento y un sostén para el desarrollo emocional de sus estudiantes. Uh-huh. Señor Cueto, la virtualidad sin duda llegó de manera acelerada en esta pandemia para muchos profesores, pero vino también para quedarse. ¿Qué cosas positivas podemos rescatar de la educación virtual, más allá de las dificultades que han tenido tanto docentes como alumnos? Bueno, algo que ha sido bastante bueno de la virtualidad es el hecho que muchos padres de familia han aprendido a conectarse también con el quehacer diario de sus hijos, ¿no?, en el colegio, en el aprendizaje. Y eso es un elemento muy importante. Nosotros atendemos a padres de familia, hacemos muchas conferencias y capacitaciones con ellos y con docentes también. Y básicamente, pues, los papás hoy más que nunca están al tanto del proceso de aprendizaje de sus hijos y están siendo aliados más que nunca en este proceso. Los papás y los profesores, que son los dos pilares donde se posa, donde se sostiene, ¿no?, el crecimiento de los alumnos, de sus hijos, ¿no?, tienen mejor comunicación ahora, porque están forzados a ser aliados. El padre hoy también conoce, también sabe lo difícil que es ser docente muchas veces, ¿no? Y he escuchado, hay muchos comentarios, incluso hemos hecho una encuesta ya al respecto, sobre cómo los papás están revalorizando y valorando mucho más la labor docente. Los escuchan por las aulas virtuales, por las videoconferencias, cómo el docente tiene que tener mucha competencia, mucha inteligencia emocional para gestionar cada tema dentro de las aulas también, ¿no? Claro. Pero hoy se cumplen 605 días desde que se dio este cierre, digamos, de las escuelas, ¿no?, para niños y adolescentes.
¿Qué oportunidad de capacitación han tenido en todo este tiempo los profesores? Es decir, si este salto a la virtualidad ha sido algo realmente empírico, forzoso, dándose, como se dice, ¿no? de tropezones, o ha sido también una parte netamente académica, es decir, con una capacitación adecuada. Bueno, yo soy director del Proyecto Amauta, ¿no? Y lo genial es que a través del Proyecto Amauta hemos tenido la oportunidad también de capacitar en este momento a 8.000 docentes, precisamente en temas que son sumamente importantes para el desarrollo del alumno, ¿no? Que son la neuropedagogía, que es cómo pueden aplicar, cambiando algunos elementos, cómo se puede potenciar el aprendizaje en clase, ¿no? Está la gestión del talento, que nos permite potenciar la seguridad vocacional de los alumnos dentro de la misma, dentro del mismo ambiente, ¿no? En cada salón de clase, en cada asignatura. Y está el coaching educativo, que permite al docente conectar con el alumno y ser un recurso que le ayude también a potenciar su estado de ánimo y una mejor predisposición para el aprendizaje. Entonces, este tema de la virtualidad ha sido sumamente poderoso porque los mismos profesores también se han acostumbrado y han tomado esta competencia de aprender virtualmente, porque aprender virtualmente también demanda que el alumno, en este caso los profesores, en las capacitaciones donde ellos mismos han sido alumnos, han tenido que acostumbrarse. Y esto ha abierto la posibilidad a que si antes se capacitaban determinado número de profesores de forma virtual, hoy esto se haya disparado y se haya multiplicado hasta por 20. Y eso es algo que a través del Proyecto Amauta sí estamos felizmente aprovechando bien. Señor Cueto, por favor, continúe con nosotros. Vamos a seguir analizando cuál es la situación en este momento, tanto de profesores y de alumnos, en este camino de retorno a la presencialidad. Con eso y más volvemos aquí en Siempre en Casa. Amigos, aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Joana Castro y Jorge Rodríguez estamos acompañando tu domingo y conversamos en este momento sobre los retos de nuestra educación con José Cueto, director del Proyecto Amauta. Señor Cueto, estábamos hablando sobre qué nos está dejando la virtualidad, cómo podemos aprovechar lo aprendido también en cuanto a la virtualidad, pero el retorno a la presencialidad significa sin duda también un reto tanto para docentes como para alumnos, pero también para padres de familia. Y usted lo ha dicho, los padres de familia han aprendido también a participar directamente del desarrollo académico de sus hijos. ¿Cómo continuar con este esquema? ¿Cómo hacer que la presencialidad no abra nuevamente esta brecha en la que los padres estaban por un lado, los profesores por otro, y muchas veces no había un seguimiento específico del desarrollo académico de los niños? Bueno, la solución a ese problema, que es algo que va a pasar, hay que hacer que pase en la menor medida posible. Se puede solucionar desde los dos ámbitos, ¿no? Por un lado, sería genial, es lo que yo espero, que dado que los papás ya se conectaron con esto, ya son más conscientes de esto, ¿no? Hayan cambiado algo en sus pensamientos, en su cabeza, ya han cambiado de chip y ahora naturalmente se mantengan y estén más preocupados y tengan mayor comunicación con el docente. Y por otro lado también desde la perspectiva del docente, que ese apoyo que han recibido hoy en los papás muchísimo más que antes, ¿sí? Se logre mantener. Antes también esta comunicación entre los papás era muy orgánica, era ir al colegio, sacar la cita, tocar la puerta, pero... Casi obligatoria, también, ¿no? Claro, y era de vez en cuando, era muy normal, no iban a las entregas de libreta, a las conversaciones, pero incluso yo pienso que una gran parte de lo que se va a quedar de la virtualidad son programar esas reuniones virtuales también, ¿no? Que sean más frecuentes, ¿no? Más frecuentes, que se mantengan de forma virtual para aumentar la asistencia. Entonces debemos mantener esas pequeñas cosas de la virtualidad que sí nos están ayudando para mejorar la comunicación. Un papá que está comprometido con la educación de su hijo al 100%, verdaderamente es un peso menos para el docente, porque una gran parte del trabajo del docente es lidiar y estar ahí presente para ayudar en la gestión emocional y el desarrollo de un buen bienestar psicológico de los alumnos que tienen problemas en casa. Entonces, esta vinculación con la educación ayuda muchísimo al desarrollo del alumno.
Ujú. Hemos pasado a hablar de la educación a la vinculación y yo te pregunto, en todo caso, ¿en qué parte también está la valoración? Y en esto cito una cifra de la encuesta nacional de docentes del Minedu, si bien es cierto del año 2020, en el que solo el 65.2% de los más de 28.000 profesores encuestados sentían que su rol no era importante para el desarrollo del país. Y esto también suma en parte de la educación, suma en parte de la conexión con los alumnos y ahora en la conexión con los padres. ¿Cuánto se ha cambiado esto entre el 2020 y el 2021? Miren, nosotros dentro del proyecto Amauta constantemente levantamos esa información, ¿no? De los profesores que entran al proyecto y los profesores que se van. Y verdaderamente es lo que tú mencionas. Hay un 30 y un 40% que es mirar los mismos datos que desde el otro lado, que piensan que su labor es importante y están conectados. Pero hay más de un 60% que no es así. Lo que debemos hacer con los docentes es que ellos tomen conciencia que están desarrollando a las siguientes generaciones, que la sociedad del mañana está pasando por sus clases, que no hay policía, presidente, congresista, arquitecto, abogado, que no haya sido un niño o un estudiante en un salón de clases. Que tomemos conciencia los docentes que verdaderamente tenemos la oportunidad de hablarle a ese líder de la sociedad hoy en clase, ¿no? Y a través de una conexión con la profesión, con una revalorización de esto, es que se logran aumentar estos valores de compromiso desde un 40% hasta más de un 95%, ¿sí? Cuando pasan por una capacitación y una toma de conciencia real del impacto de su labor en la sociedad. Y en ese sentido, ¿cómo se encuentra en este momento el docente, el profesor de las zonas rurales, por ejemplo, de nuestro país, que tiene sin duda muchísimas más dificultades que un profesor en zonas urbanas, ya sea para el traslado, por ejemplo, incluso para acceder a capacitaciones o contenidos académicos? El profesor de las zonas rurales también está siendo en este momento capacitado de la misma manera que un profesor de zonas urbanas. Hemos creado algo que llamamos Amauta Rural, ¿no? Y a través de Amauta Rural llegamos a muchos centros, ¿no?, rurales, y algo que nos alegra muchísimo es que muy al margen de los problemas que tiene cada docente, hay una gran cantidad de ellos que verdaderamente están vinculados con el desarrollo de sus estudiantes, ¿no? Incluso en la misma encuesta nacional docente, los profesores reconocen en más de un 60% que quisieran, pero se les complica el hecho de poder potenciar la seguridad emocional de sus estudiantes y estar ahí para acompañarlos en sus situaciones complicadas de vida. Ellos quieren. Entonces yo reconozco, valoro, respeto y admiro muchísimo a esos profesores de las zonas rurales con los que estamos trabajando, que de verdad están bien comprometidos con eso. La forma de capacitarlos a ellos es mucho más difícil porque a veces no tienen conectividad a internet. Claro. Y tienen que moverse para las capacitaciones o se les envían completamente grabadas, pero hay muchos que quieren y han demostrado que queriendo lo logran. Y los índices de desarrollo en ellos también mantienen un nivel promedio respecto a los índices de desarrollo de los profesores que están ya en ciudades capitales, ¿no? O sea, sí se puede. Ahora, si pudiéramos hacer o tuvieses la posibilidad de hacer una lista, una especie de checklist de las cosas sustanciales que ha sucedido en medio de esta pandemia de la COVID-19 con respecto a la educación y a este salto a la educación desde casa, ¿qué podríamos también sacarle de bueno, ¿no? Si bien es cierto, hablamos mucho del sistema de retorno a las aulas, que es lo que se está buscando, y esto parece que todavía tiene para unos cuantos meses más, según lo que han informado las propias autoridades. Hasta julio del próximo año se podría hablar ya de una presencialidad total en las escuelas. Mientras tanto, ¿cuáles son las cosas positivas? Bueno, en primer lugar, el contacto y el aprendizaje del uso de las herramientas virtuales, ¿sí? Una de las cosas que más han valorado los profesores es aprender herramientas de aprendizaje o de enseñanza virtual. Ese es el punto número uno. La conexión con los padres de familia de forma virtual ha acelerado y ha hecho más fácil la comunicación entre docentes y padres de familia. Tercero, los padres de familia están más conectados con el aprendizaje de sus alumnos, de sus hijos, ¿sí?
Y un cuarto es que los profesores están validando y reconociendo a los canales de aprendizaje virtual como aprendizajes válidos que permiten incorporar el aprendizaje en ellos y en sus alumnos. Eso es buenísimo. Sin embargo, los alumnos, como parte de un aprendizaje global, necesitan la interacción física, el espacio, la movilización para seguir aprendiendo y mejorar. Todo esto realmente potencia el aprendizaje incorporado, ¿no? Eso es importante. Señor Cueto, finalmente, ¿cuán importante va a ser también hacer un seguimiento de tipo psicológico o emocional, tanto a profesores como a alumnos? Claro, porque vamos a retornar poco a poco, lo estamos haciendo, primero a la semipresencialidad, esperemos que pronto a la presencialidad, pero hay sin duda huellas, hay sin duda algunos problemas que incluso emocionales que pueden afectar el normal desarrollo de los niños en las escuelas. Hay que hacer sin duda un seguimiento de este tipo, de tipo psicológico. Sí, pero nadie puede dar algo que no tiene. Yo no puedo enseñarle a un alumno inteligencia emocional si yo mismo como profesor llego a veces a clase molesto, preocupado, triste, medio deprimido, ¿no? Y ese es un principal factor a solucionar, el bienestar docente. Más del casi 70% de los docentes dicen que tienen altos niveles de estrés, otro casi 20% en niveles de depresión, niveles de ansiedad. Entonces hay que preocuparnos, ya que los profesores son los líderes del desarrollo de la sociedad futura. Debemos preocuparnos para que esos líderes estén bien, su bienestar psicológico, bien a nivel emocional, y con una buena formación a ellos, para que a su vez ellos puedan ser el sustento y el pilar para contribuir al bienestar psicológico del alumno en clase, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto, importantísimo. Muchas gracias, José Cueto, director del proyecto Amauta. Importante las cifras, nos quedamos, por lo menos me quedo con esto último, ¿no? Si más del 70% de los docentes, Jorge, tienen niveles de estrés, efectivamente la calidad de responsabilidad, de esfuerzo que tiene que llevar a clases hace también que esto se transmita a los alumnos, se transmita a los niños, se transmita a los adolescentes. ¿Y quién no recuerda algunos profesores que los han marcado en su educación? Y es no solo por su vocación, ¿no?, sino también lo que reflejaba en el aula. Seguro tú tienes algún profesor en particular que recuerdas con mucho cariño, no solo del nivel educativo, sino por eso extra emotivamente que te compartía al momento de llegar al salón de clases. Esa cercanía, ¿no? Esa cercanía entre docente y alumno que le hemos perdido lamentablemente por la pandemia. Pero algo importante también, Joana, y lo señalaba el señor Cueto, los padres de familia ahora se han visto casi obligados a comprometerse un poquito más en la educación de sus hijos a raíz de la virtualidad. Ese punto que es positivo dentro de todo no debe perderse, porque ser padre de familia no es solo dejar a un niño en la puerta del colegio y olvidarse después de él, porque ya el profesor tiene que ocuparse de su desarrollo académico. No, los padres también tenemos que participar directamente, Joana. Claro que sí, esperamos que eso se mantenga. Son ya las 10 de la mañana con 59 minutos, momento de escuchar el gran resumen de la hora. Nosotros volvemos con más porque toca hablar también un poco de salud.